Bueno, queremos conocer más sobre la oncohematología pediátrica, qué se hace en el caso de necesitar la extracción de médula ósea, en este caso, ¿por qué no la ha necesitado Rodrigo? Y para eso tenemos con nosotros a José Carlos Lodos, que es oncohematólogo del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, esa noticia que nos llegaba de que finalmente Rodrigo, que tiene leucemia, pues finalmente no necesita ese donante de médula porque no necesita el trasplante, pero sí necesita otro tratamiento alternativo. ¿Qué ha sucedido en este caso? Bueno, el tratamiento fundamental de la leucemia infantil es la quimioterapia. De hecho, existen protocolos actuales específicos a nivel nacional y es el mismo que se utiliza. Lo que pasa es que siempre en el primer diagnóstico, cuando el niño ingresa por el hospital, nosotros ya estudiamos tanto al papá como a la mamá, como a sus familiares más allegados, sobre todo hermanos, desde el punto de vista del HLA familiar. Eso es el estudio de ver si son compatibles con el niño por si se necesitara un trasplante. Muchas veces no se necesita porque con la quimioterapia se cura, pero siempre hay que hacer ese estudio porque puede ser que a lo mejor con la leucemia recaiga y cuando ya se recae con la leucemia o no responde bien al tratamiento, sí, entonces hay que contemplar el trasplante de médula ósea. Señor Lodo, ¿cómo podemos ser donantes de médula? ¿Cualquier persona puede ser donante de médula? Exactamente, cualquier persona puede ser donante. Es una donación altruista que normalmente no es necesario fallecer como con el riñón o con otra serie de órganos. Es como donar sangre y en un principio hay una primera fase que consiste en extraerte un poquito de sangre para estudiar ese sistema HLA. Para que los telespectadores lo entiendan, es como un carnet de identidad con una serie de números, 10 números y letras que tienen todas tus células. Con esto quiero decir que una vez que se hace ese estudio de ese carnet de identidad, pues todo esto va a un banco de datos, que son los bancos de médula ósea y de cordón umbilical. Y cuando aparece a lo mejor pues, un paciente, como en este caso, con esta enfermedad, pues entonces si coinciden esos 10 numeritos de ese carnet de identidad con el donante, pues entonces se le llama al donante y se dice que puede donar, en este caso, médula ósea. Señor Lodos, nosotros aquí en Conecta Canarias hemos hablado en alguna ocasión pues de ese aumento de la incidencia del cáncer, en este caso de la leucemia, del cáncer en la sangre, en personas cada vez más jóvenes. Bueno, trasladar ese mensaje a la población en el caso de ser donante de médula, lo importante que es esa donación de manera altruista y confirmarnos si efectivamente cada vez personas más jóvenes sufren de este tipo de tumores, de incidencia, en este caso de la leucemia. Hombre, la incidencia es muy similar, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer estudios más concienzudos en relación a que los estudios se hacen a partir de los 14 años, de 14 años para abajo. Y se debe de hacer también un estudio hasta los 18, incluir los adolescentes. En general, las estadísticas son unos 1.500 casos en toda España. No tenemos una estadística clara a nivel local, a nivel de Canarias, pero sí, bueno, podemos decir que nosotros en el materno infantil recibimos alrededor de unos 30 o 40 casos, no de leucemia, sino en general de cáncer, incluyendo neuroblastoma y demás. Pero hay que hacer estudios más concienzudos. Y por supuesto que la donación de médula es importante, porque también en el cáncer, no solamente en la leucemia, es importante también que exista pues, donantes de médula. Y mientras más haya, más probabilidades hay de que esos 10 números que dije antes, de ese carnet de identidad de tus células, coincidan con el de algún paciente. Yo, por ejemplo, soy donante desde hace muchos años, 37 años ha sido mi historia laboral en el materno, y yo tengo mi carnet de donante y todavía no me han llamado. Entonces, ese es el tema, ¿no? Depende de que coincidan esos 10 números. Sí, José Carlos, nos quedamos con ese mensaje
Evidentemente es un asunto que vamos a abordar más ampliamente en el programa. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en la tarde de hoy en Conecta Canarias. Un placer. Encantado. José Carlos Cuenten Lodos. conmigo para por supuesto que sí. Esperamos además tenerle aquí en el plató. José Carlos Lodos, médico de oncomatología pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Y gracias a ustedes. Hanna Recio tiene más